Vamos a continuar con este tema de la honra. El domingo pasado hablamos sobre la honra y quiero que continuemos hoy, que veamos algunas verdades más respecto a la honra. Saben que el Espíritu Santo ha estado trabajando en mente con respecto a este tema. Ya la semana anterior que habíamos hablado acerca de el negativismo, que fue una palabra que el Señor nos dio, mientras estaba ya preparando la palabra del negativismo, tenía eso ya allí dando vuelta, el Señor ya me metía al tema de la honra también, y estaba allí también el Señor ministrándome y hablándome a través, de ese tema. Y una de las cosas que puedo ver, por ejemplo, es que la honra es un principio del reino de Dios. Y cuando nosotros, por ejemplo, miramos la Biblia y miramos la vida y miramos nuestra relación con Dios y miramos, ¿no es cierto?, nuestra relación con los demás, con nuestro prójimo, y lo miramos desde esa óptica, desde la honra, saben que muchas de las perspectivas nuestras va a cambiar. Por eso yo le decía el tema de las ofrendas y de los diezmos, porque algunos a veces pueden tomarse, ¿no es cierto?, el tema del diezmo y las ofrendas y no desde la óptica de la honra. Porque la Biblia habla de honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y entonces cuando se trata de honra, es como que se te abre la mente y comprendes las cosas de otra manera. ¿Entienden? Entonces por eso es bueno, y en todas las cosas es así. Tu relación con tu prójimo, con tus padres, con tu familia, con tus hermanos, con la iglesia, tu relación con Dios. Si mirás todo y si lees la Biblia y lees las historias bíblicas y lees las verdades bíblicas desde la óptica, ¿no es cierto?, desde la honra, se te va a abrir un poquito el panorama para ver aspectos que a lo mejor anteriormente no veías en algunos pasajes de la Biblia. Entonces, por eso es importante este tema, hermano, el tema que estamos tocando de la honra. Y Dios quiera seguir obrando en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que cambie nuestra óptica acerca del reino, ¿sí? Que cambie nuestra manera de percibir la palabra, nuestra manera de percibir nuestra relación con Dios y percibir las relaciones interpersonales, ¿sí? Oramos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, te honramos en esta mañana. Honramos tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Honramos tu presencia en esta casa, en esta congregación, en este ministerio y en esta reunión. Vos sos el pastor, vos sos el líder principal de toda esta casa, Señor, de este ministerio. Vos sos el Maestro, Espíritu Santo. Por eso te pedimos que en esta mañana, una vez más, estés abriendo nuestros ojos espirituales. Espíritu Santo, abrí nuestros oídos espirituales y háblanos a través de tu palabra. Seguí trabajando, Señor, con tu palabra y con tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Señor, tomamos autoridad contra toda obra del diablo, todo espíritu inmundo que viene a estorbar los pensamientos, todo espíritu inmundo que quiere robar la palabra en esta mañana. Lo atamos y lo echamos fuera de cada vida y fuera de este lugar. Todo espíritu inmundo que quiere venir a estorbar, a entorpecer el trabajo del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo, diablo, te atamos, te amarramos y te echamos fuera. Y te ordenamos, suelta las mentes, suelta las vidas, suelta las almas en el nombre de Jesús. Y declaramos la libertad de Jesucristo en cada una de nuestras vidas y en este lugar. Declaramos el poder y la autoridad de Jesucristo para ministrar a nuestras vidas en todas las áreas, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Declaramos sanidad sobre los enfermos, libertad al oprimido, al cautivo, vista a los ciegos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén
y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dice Romanos capítulo 13, versículo 7. Romanos capítulo 13, versículo 7 dice: pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. La honra es algo que nosotros debemos, ¿vieron? Y así como es una obligación pagar el tributo, pagar el impuesto, ¿no es cierto? Y pagar las deudas que nosotros a veces podemos contraer, así también es un compromiso honrar a quien es debido. Honrar a quien es debido, hermanos. La honra es un deber que tenemos en el reino de Dios. Este principio en el mundo no rige. Este principio rige en el reino de Dios, entre los hijos de Dios, para los hijos de Dios. El principio de la honra como un deber. Amén. En el idioma griego, ¿por qué siempre hablamos del idioma griego? Porque fue el idioma que se hablaba en tiempos de Jesús. Fue el idioma que se hablaba en tiempos de los apóstoles, y fue el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento. Los apóstoles lo hablaban y era el idioma universal de ese tiempo. Entonces, por eso es tan importante ir al original, ¿no? Al idioma griego. Entonces, el idioma griego, por ejemplo, la palabra honra se le define como valoración. Valoración, queremos valorar algo o valorar a alguien especialmente, entonces honra es valoración. Honrar es valorar, hacer sentir el valor que tiene esa persona para nosotros. También otra definición es respeto, buena opinión que se tiene de las cualidades morales y de la dignidad de una persona. La honra es parte de la cultura del reino de Dios. La honra es una forma de demostrar valor, aprecio, dignidad, afirmación, respeto y consideración. Mientras una persona no tenga la revelación de la honra, no valorará a Dios y tendrá problemas para confiar en Él. Entonces, por eso es tan importante que el Señor nos traiga la revelación acerca de esta verdad, de este principio que es de la honra. El domingo pasado leímos varios pasajes que no los voy a mencionar ahora por el tiempo, pero hemos visto varios pasajes tremendos respecto a la honra, hermanos, y también a la deshonra, porque así como hay honra, hay deshonra también. Pero vamos a ir a ver algunas verdades más respecto a la honra, verdades que no vimos el domingo pasado, ¿sí? Es una de las verdades que me gustaría que toquemos acerca de la honra, es que la honra debe ser voluntaria. El domingo pasado hablamos que nuestra honra, en primer lugar, siempre debe ser dirigida hacia Dios. Él debe ser prioridad para nuestra honra, ¿no? Él es la principal persona a quien debemos honrar, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Pero después la Biblia habla de que también debemos honrar a los padres, que los hijos deben honrar a los padres, que debemos honrarnos unos a otros, entre hermanos. La Biblia habla de que en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Entonces debemos tratarnos y valorarnos, ¿no es cierto?, unos a otros, y es una forma de honrarnos, y servirnos unos a otros también es una forma de honrarnos. Entonces, la honra le debemos a nuestros hermanos, a la iglesia. Dice: haced bien a todos, pero mayormente a los hermanos de la fe, dice. Entonces, hacia la iglesia, hacia nuestros hermanos en la fe. Pero después también debemos honrar a nuestros líderes espirituales. La Biblia dice: a los que nos enseñan la palabra, a los que nos ministran, a los que nos presiden,
debemos tenerlo en mucha estima y amor por causa de su obra. Ellos son dignos aún de doble honor, dice la Biblia. Entonces, a nuestros líderes espirituales también nosotros debemos honrarlos. Y después, a quien es debido, la honra a quien es debido, ¿no es cierto? Entonces, mostrar respeto. La Biblia también habla de honrar a las autoridades, honrar al rey, dice. Vieron que ese principio en el mundo no rige, porque la falta de respeto que el mundo muchas veces manifiesta hacia las autoridades, no respeta ningún tipo de autoridad, ni al policía que está parado en la esquina, ni al presidente de la nación. La gente habla, ¿no es cierto?, insulta y se burla tanto del policía como se burla también del presidente. O sea, los niveles de autoridad en el mundo es algo que... Pero porque el mundo no se rige por este principio de honra. Pero esto, por eso, en cambio la iglesia no, por eso la Biblia dice que la iglesia debe honrar al rey, honrar a las autoridades, y habla de las autoridades porque dice que ellos están al servicio del pueblo, entonces merecen honra. Bueno, entonces, hermanos, honrar a quien es debido, porque hay gente a veces que no se merece la honra. Y ahora vamos a ir hablando un poquito de ese tema, pero bueno, entonces, primero, la honra debe ser voluntaria. La honra debe ser voluntaria. Nace en el corazón de la persona que sabe o desea honrar. Una persona cuando va a honrar, sea a Dios, al hermano, al líder, a las autoridades, debe nacer en el corazón de la persona que va a honrar, ¿no? Esa persona tiene que saber honrar o tiene que desear honrar. Tiene que nacer con un deseo de honrar. Si queremos honrar a Dios, primero tiene que estar el deseo de honrar. Y después, ¿no es cierto?, saber cómo honrar. ¿Sí? Saber cómo honrar, el deseo de honrar y saber cómo honrar. Por eso debe nacer de nuestra propia voluntad. No es algo impuesto. No debe ser algo impuesto. No debe ser por necesidad. No debe ser por obligación. No debe ser de mala gana. Porque ¿de qué sirve, no es cierto?, que alguien externamente haga algo como supuestamente para honrarte, pero por dentro dices, después anda hablando, sí, le llevé un regalo a fulano, era el cumpleaños de fulana. ¿Y qué hiciste? Le llevé un regalo, sí, pero ni se merecía. Yo le llevé nomás el regalo porque molesta tanto con su cumpleaños, publica en las redes sociales, manda mensajes, y entonces ya como le llevé nomás porque todos llevaron regalo, entonces yo también llevé. Eso no es honra. Por más que le lleve un buen regalo, eso no es honra. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque lo hizo de mala gana, lo hizo sin amor, lo hizo sin respeto. ¿Entienden? Entonces, no se trata de la acción externa. Por eso el Señor habló tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El Señor le dijo a Israel: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque la honra nace del corazón. Un corazón que ama, un corazón que desea agradar, que desea honrar, ¿entienden? Entonces, el pueblo de Israel, por ejemplo, dice Dios, de labios me honra, pero no lo hacía de corazón. O sea, ellos practicaban los actos externos de la religión. Hacían grandes oraciones, hacían grandes rituales, hacían un montón de cosas, aún daban diezmo y todo eso, pero no lo hacían de corazón. Ellos lo hacían practicando una religión superficial, pero no le entregaban su corazón a Dios. No tenían el deseo de agradar a Dios. ¿Entienden? Ellos en realidad practicaban esa religión para agradarse a ellos mismos. Se agradaban a ellos mismos de que eran religiosos, ¿no? Entonces, la honra
nace en el corazón de la persona. La honra nace de una voluntad propia, de el deseo del corazón de agradarle, el deseo de querer honrarle, el deseo, ¿no es cierto?, de un reconocimiento, sea para Dios, reconocer, ¿no es cierto?, de quién es Dios, reconocer que Él es mi proveedor, que Él es mi salvador, que Él es mi Padre, Él es mi todo, Él es mi vida. Entonces por eso yo quiero adorarle a Dios, porque yo sé que Él se merece mi adoración. Por eso yo canto, yo hablo en lengua, yo adoro, yo levanto mis manos, yo celebro, danzo, porque yo reconozco que Él es digno de mi reconocimiento. Y no hay nadie mejor que Él para recibir honra y honor, ¿entienden? Entonces yo no vengo a cantar y adorar porque alguien me levante su mano, entonces yo levanto mi mano. Cante, yo canto. Pero en realidad mi corazón no siente nada por Dios, mi corazón no reconoce quién es Dios, no reconoce su grandeza, su bondad, su misericordia, lo que Él ha hecho por mí, ¿entienden? Yo no reconozco. Entonces por eso nace en el corazón de la persona que va a honrar, de querer reconocer, de querer agradar, ¿sí? De querer honrar. No se impone voluntariamente, tampoco es por necesidad, hermano, no es por una necesidad. Vamos a leer, fíjese, 2 de Corintios capítulo 9, versículo 5. 2 de Corintios capítulo 9, versículos 5 y 6 y 7. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Pudieron leer conmigo? El contexto aquí era que habían unos hermanos de otra ciudad que estaban pasando por necesidades materiales. Entonces, el apóstol Pablo pedía a las iglesias de otra ciudad, en este caso a la iglesia que estaba en Corinto, el apóstol Pablo pedía ofrendas especiales. Una ofrenda especial a la iglesia, ¿para qué? Para ayudar a esos hermanos de otra ciudad, aún de otro país. Y el apóstol Pablo le dice, bueno, yo envié a unos, y bueno, él envió a unos obreros, y esos obreros empezaron a hablar y a preparar a la iglesia, a preparar el corazón, a preparar la generosidad, dice, a preparar la disposición de la iglesia para que ellos tengan el deseo de dar. Porque Pablo cuando iba, él no quería tocar esos temas. Él quería que ya la iglesia esté preparada y que ya tengan las ofrendas preparadas. Él quería hablar de otras cosas. Entonces, él le dice, por eso mandé a algunos hermanos para que preparen vuestra generosidad, o sea, para que preparen sus corazones, sus vidas, para que también tengan preparados ya las ofrendas. Y bueno, el tema era que ellos tenían que dar la ofrenda, pero el apóstol Pablo dice algo acá interesante y dice, por ejemplo, y preparasen primero, dice, vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como exigencia nuestra. Esa ofrenda era una forma de ayuda a unos hermanos de otra iglesia, de otra congregación, de otra ciudad, de otro país. Y era como una honra a esos hermanos, ¿entienden? Esa ayuda era una honra a esos hermanos. Era una actitud que honraba a la iglesia, a la iglesia de otra ciudad. Y Pablo dice aquí, por ejemplo, que esa ofrenda debía ser dada, ¿no es cierto?, como ellos lo habían prometido, como de generosidad y no como de exigencia, no por obligación. Pablo no quería que ellos den por obligación. Pablo lo que quería que ellos den
entendiendo este principio de la honra, este principio de la generosidad, de honrar a nuestros hermanos en la fe. ¿Entienden? Si hay una necesidad, una forma de honrar es ayudando, bendiciendo. Entonces, Pablo le dice, quiero que ustedes sepan dar, no por obligación, sino que den por una decisión propia, generosa, que den voluntariamente, no por una imposición. Por eso Él mandó gente para que les hable de este tema, ¿no? Y prepare la ofrenda. Y ahí Pablo habla de un principio también de la siembra y la siega. Dice, por esto digo, el que siembra escasamente, segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. Nace del corazón, no con tristeza, la actitud. No con tristeza, la actitud del corazón, ¿no? Ni por necesidad. La necesidad tenían los otros hermanos, pero el apóstol Pablo dice, no den por la necesidad de los hermanos. No den por la necesidad de los hermanos. Den por el deseo que quieren honrar a los hermanos. Den con un deseo de querer bendecir a los hermanos. No den desde ese punto de vista, bueno, pobrecito el hermano, no tiene nada, y vamos a darle algo ahí para sacarle el hambre. No es así, no se da. Si un hermano está necesitado, no se da, toma acá. El hermano, mendigo, el hermano. No, no es así. Estoy dando limosna al hermano. No, no es así. Dar no por necesidad, sino que dar con el deseo. Si un hermano necesita, dar con el deseo de honrar al hermano, de bendecir al hermano. ¿Entienden? Cambia, la motivación del corazón cambia. Cambia la actitud del corazón, cambia, hermano. Entonces, por eso no por necesidad, dice. Una actitud, dice, porque Dios ama al dador alegre. Cuando alguien, un padre quiere dar un regalo a sus hijos, ¿qué siente el padre? ¿De qué manera el padre compra ese regalo? Compra, si puede comprar, compra con alegría, compra con un placer. Y cuando trae el regalo a su hijo y ve la cara de su hijo recibiendo el regalo, disfrutando del regalo, el padre siente placer. No sintió pesar por haber gastado en ese regalo. No gastó con tristeza. No compró ese regalo con tristeza, con dolor ni por necesidad. Porque el hijo a lo mejor no necesita ese regalo. Lo compró porque quería agradar al hijo, hacerle sentir bien al hijo. ¿Entiende? De cierta forma, honrar al hijo. Cambia la actitud. Entonces, de esa forma, nosotros tenemos que honrar, hermanos. Tiene que ser algo del corazón, algo voluntario, no por obligación, no por necesidad. ¿Sí? Entonces, cada vez que aún tenemos que entender este principio de la honra cuando vamos a dar algo a alguien. Cuando traemos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, algunos dicen, pero si Dios no necesita la plata. La otra vez escuché a un cura decir eso. Dios está en el cielo, Él no necesita la plata. El cielo es el trono de Dios, la tierra el estado de sus pies, Dios es espíritu, Dios no necesita plata. Es que Dios no necesita nada. Dios no necesita nada. ¿Qué necesidad tiene Dios? Él tiene necesidad de adoración. Dios si no adora, si nadie le adora, entonces Dios, qué mal que está Dios porque nadie le adora. Pero hay que darle adoración. Dios no necesita nada. Entonces, ¿y por qué se le adora? Porque el adorador necesita honrar a quien es debido. El adorador necesita reconocer a Dios, su grandeza, su poder, su amor, su gracia, su misericordia, su provisión, su cuidado. ¿Entienden? Por eso adoramos,
No porque Dios necesita nuestra adoración. Adoramos porque nosotros necesitamos ser adoradores. El hombre fue creado para adorar. El hombre fue creado para tener comunión con Dios y parte de esa comunión es la adoración a Dios. No porque Dios necesita la adoración y es alguien severo y adórame, 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 o si no me adoraste, mando al infierno. No, nosotros necesitamos adorar. Dios no necesita nada. Dios necesita mi diezmo. Dios no necesita nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Él no los necesita. ¿Quién necesita dar diezmo y dar ofrenda? Yo necesito dar mis diezmos, porque de esa manera yo aprendo a obedecer en lo que me cuesta. Yo aprendo a obedecer en una área sensible para el ser humano, que es el bolsillo. Por eso el mundo habla tanto y ataca tanto el tema de los diezmos y de las ofrendas, y ataca y ataca y ataca, porque es una parte sensible del ser humano. Porque la mentalidad del ser humano es muy materialista. La mentalidad del mundo es muy materialista. Y por algo el Señor Jesús, cuando habló del dinero como un Dios y le llamó Mamón, el Dios del dinero. Y si el ser humano no aprende a dar con alegría, el ser humano se va a volver esclavo de ese Dios del dinero. El dinero le va a manipular. El ser humano necesita, por eso Dios necesitaba acaso los sacrificios y todo el Antiguo Testamento. Claro que no, el hombre necesitaba ofrecer a Dios sacrificios. ¿Me entiende? Entonces, ¿vieron la perspectiva de la honra, hermano? Veamos todo desde la perspectiva de la honra, cómo cambia, ¿no es cierto? ¿Cómo cambia? Entonces el diezmo es un mandamiento, es una obligación. No, nada es obligación. Como la oración es, no, la obligación, nada. Adorar, eso, no. Venir a la iglesia, eso, no, nada es obligación para con Dios. Se trata de un corazón que desea honrar. Y yo vengo a la iglesia porque yo quiero adorar a Dios y quiero honrar al Señor. Y también porque yo necesito. Dios no necesita que yo venga a la iglesia, porque yo puedo orar en mi casa, pero yo necesito venir a la iglesia porque yo necesito recibir palabra, yo necesito adorar, yo necesito tener comunión con una familia de la fe. Entonces, tenemos que ver las cosas desde la perspectiva de la honra. Amén. Cuando adoramos, cuando nos congregamos, cuando damos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, cuando servimos a nuestros hermanos, en el servicio, hermano, todo trabajo que hacemos en el servicio, veamos las cosas desde la perspectiva de la honra. Yo con mi servicio honro. Los porteros hoy están honrando a Dios con su servicio porque están allá parados, vinieron temprano, están allí, ¿no es cierto? Y están honrando al Señor porque ofreciendo sus cuerpos, su esfuerzo para honrar al Señor. Y allá están paradas mientras ustedes están sentados acá, ya están parados los porteros. Y están honrando al Señor con su servicio, pero también están honrándole a ustedes. Porque ellos han venido, ven el baño, limpian el baño, ordenan allí, tienen la puerta abierta, están cuidando las cosas, están ahí atentos a cualquier necesidad. Los porteros están con su servicio, están honrando a Dios y están honrando a la iglesia. Su vida lo está honrando a usted. Lo mismo los que están ahí en el sonido, ¿no es cierto?, con el multimedia, los que ofrecen cualquier servicio, las chicas de danza que se visten así, que se tuvieron que bañar esta mañana y todo para venir, y media dormida allí, ¿no es cierto?, pero vinieron esta mañana, se tuvieron que cambiar y están honrando al Señor, están honrando al Señor y también honran a ustedes. La alabanza, y así podemos seguir, hermanos. Es honra. Nuestro servicio, lo que hacemos es honra.
Honra a Dios, honra a la iglesia, honra a las personas. Pero lo que estamos hablando aquí, ¿no es cierto?, que la honra debe ser siempre voluntaria, de buena voluntad. Por eso debe ser siempre, cuando honramos, debe ser con alegría, que debe nacer de nuestro propio corazón, no por imposición, obligación, necesidad, ni con tristeza. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Diga conmigo: Padre Celestial, ayúdame y enséñame a ser una persona que sabe honrar y que desea honrar a quien es debido. Amén, amén. En segundo lugar, la segunda verdad que quiero compartirle respecto a la honra es que la honra no debe ser buscada o autoproclamada. Por ejemplo, no debemos buscar ser honrados. No es algo que uno tiene que buscarlo. Decir, bueno, yo quiero que me honren. Bueno, ahora es mi cumpleaños y justo sí, ayer fue mi cumpleaños. Y bueno, yo ahora estoy esperando que me honren. A ver de qué manera me van a honrar. Y estoy esperando ahí la honra, ¿no? La honra no debe ser buscada. A ver, ahora estoy esperando que me reconozcan. Voy a cantar en la iglesia y voy a esperar ahora que me digan: qué linda voz que tenés. Y que me aplaudan los hermanos por la voz que tengo. ¿Se entiende, no? La honra no debe ser buscada. Fíjese lo que dice Proverbio capítulo 26, versículo 1. Proverbio 26, versículo 1. Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Así no conviene al necio la honra. La nieve no es para el verano, no es conveniente. Ni la lluvia en tiempos de la siega, porque necesitan un buen clima para la cosecha. Así tampoco, dice, es buena la honra al necio. ¿Quién es el necio? El necio es la persona que no es humilde. El necio es una persona soberbia. Es una persona que busca reconocimiento, que tiene malas motivaciones. El necio es una persona que inmadura, que a lo mejor puede malinterpretar una actitud de honra y se le puede subir los humos. ¿Alguien le honra? Supongamos, ¿no? Acá yo le digo a un hermano, acá, cualquier hermano, le digo a Alejandro, para ponerle como ejemplo, a cualquier hermano, le digo al hermano, bueno, yo le quiero de cierta forma honrarle y decir, bueno, ¿podés compartir una palabra en el culto del domingo? Y viene el hermano allí y comparte una palabra. Y claro, a lo mejor puede ser una linda palabra que nos bendiga, que esté lindo lo que comparte y todo eso, pero el hermano se tomó que ya ahora el tipo es, wow, el tipo ya es Benny Hinn, Billy Graham, Anacondia, ¿no es cierto? Ya tiene un ego allá arriba y se cree súper. Entonces ya le mira todo por así. Y se alarga el cuello hasta arriba para mirarle. Entonces todos ya son inferiores a él. Él es el súper. Él es el súper espiritual, el súper sabio. ¿Me entiende? Una honra, se le dio un lugarcito allí de privilegio para compartir la palabra, pero como no era humilde, no era maduro, no era sabio,
ese lugarcito de honra sirvió para mal. ¿Me entiende? Porque le infló el orgullo, el ego. Entonces, la honra muchas veces al inmaduro, la honra muchas veces al orgulloso, le hace mal. ¿Y sabe a quién más le hace mal la honra? A los desobedientes, a aquellos que andan mal, a aquellos que no saben honrar, personas que no honran a Dios, personas que no honran a los padres, personas que no honran a quien debe honrar. Honrar a ese tipo de gente es malo. ¿Por qué? Porque esas son las personas que pueden estar en esta lista de necios. ¿Me entienden? Puede estar en esta. Entonces no conviene honrar a alguien que está en la lista de necio. ¿Por qué? Porque puede ser por inmaduro, puede ser por soberbio, puede ser por rebelde, puede ser por desobediente a Dios, puede ser por desobediente a los padres, puede ser por rebeldía a los padres, porque tal vez una persona que no sabe honrar a los padres, no sabe honrar a la iglesia, no sabe honrar a Dios, aún tampoco honra a las autoridades, a lo mejor es una persona, entonces puede estar en esta lista de necios. No conviene la honra a ese tipo de gente. Muy bien. Otro versículo, fíjese, Proverbios capítulo 27, versículo 2, Proverbio 27, 2, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos, ¿sí? Alábete el extraño, o sea, la honra tiene que venir, pero cuando viene la honra, no debe ser algo que vos no tenés que honrarte a vos mismo, no tenés que exaltarte a vos mismo. No hay necesidad de exaltarte a vos mismo, de reclamar reconocimiento vos mismo. Si alguien te quiere reconocer, con humildad, recibir el reconocimiento. Si alguien te quiere valorar y hacerte sentir importante, que lo haga, recibí todo, pero recibirlo con humildad. Recibirlo con humildad, con madurez. ¿Se entiende, no? Porque es lo opuesto a lo otro, lo opuesto a aquel que recibe un poquito de atención y ya se agranda, ¿no? Entonces, por eso la honra no debe ser algo autoproclamado, decir, bueno, yo soy bueno, yo sí que soy sabio, yo sí que merezco ser honrado. Cuando yo entro tienen que aplaudirme. No debe ser exigida. Proverbios capítulo 25, versículo 27. Fíjese este versículo. Proverbios 25, 27. Dice: comer mucha miel no es bueno. Qué lástima, ¿no? Comer mucha miel no es bueno. Y qué lástima, porque la miel es dulce, rica. A mí me gusta la miel. ¿A quién no le gusta la miel, no? Pero me pregunté, ¿y por qué no es tan bueno comer mucha miel? Entonces le agarré y le pregunté a la inteligencia artificial, que es una buena colaboradora ahora, ¿no? Le digo, decime por qué no es bueno comer mucha miel. Y ahí me contesta la inteligencia artificial, wow, y había sido que sí, que puede perjudicar mucho la salud. Tiene mucha glucosa, mucho azúcar acá, puede generar hígado graso, puede hacer que el hígado sea graso, o sea, puede afectar en un montón de aspectos la salud, tremendo. Encima yo soy de comer miel y entonces digo, realmente no es bueno comer mucha miel. Pero después fíjese, dice, tampoco es bueno buscar la propia gloria, ¿no? Tampoco es bueno buscar su propia gloria, ¿no? O sea, tampoco es bueno buscar el reconocimiento, buscar la exaltación o buscar la honra. ¿Entienden? Entonces, por eso, la honra, si viene en algún momento, hermano, en algún momento alguien te va a honrar.
Dios mismo te puede honrar, porque Dios dice: yo honro a los que me honran. Pero cuando viene la honra, sea de Dios, o sea de una persona, o sea de una institución, que recibí honra de alguna manera, acordate, recibílo con madurez, recibílo con humildad. No dejes que la honra te suba los humos, y no recibas ni un tipo de honra como lo recibe un necio, que después se cree: ah, sí, yo me merezco, sí, la verdad que sí, la verdad, qué bueno que me reconocieron, por fin me reconocieron, por fin reconocieron mis virtudes, por fin reconocieron mis talentos y mis capacidades. Ah, ya era hora. En algún momento te van a honrar, claro que sí, te van a reconocer, pero cuando lo hagan, recibilo con humildad y actúa con humildad. No seamos necios. Amén. Gloria a Dios. Fíjese lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 17. Dice, Filipenses 4, 17: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Vamos a leer el versículo 10. El contexto aquí es que Pablo está en Roma, preso. La iglesia de Filipo eran hermanos que sabían honrar. Y Pablo reconoce esa actitud de la iglesia de Filipo, de que ellos sabían honrar, porque Pablo dice: ustedes fueron los únicos que participaron conmigo cuando había necesidad de dar y recibir. Ustedes siempre fueron atentos, siempre me ayudaron. En otras palabras, siempre me honraron, porque ellos le daban ofrendas al apóstol Pablo y le ayudaban económicamente para que él pueda dedicarse al evangelio, a predicar. Y ahora que Pablo estaba preso en Roma, fíjese, en otro país, en Roma, la iglesia de Filipo tuvo la atención de juntar una buena ofrenda y elegir a un hermano entre la congregación que se llamaba, ¿cómo se llamaba? A ver, Epafrodito. Un lindo nombre para poner a los hijos. Se llamaba Epafrodito el hermano, que era parte de la iglesia de Filipo. Y entonces Epafrodito agarró toda la ofrenda de la congregación y la llevó hasta Roma, donde estaba el apóstol Pablo. Y se quedó allí para servir al apóstol Pablo. No solamente le dijo: bueno Pablo, acá tenés la ofrenda, la plata que te mandó la iglesia allá, tomá. No, Epafrodito fue con una actitud de honra, llevó con respeto, llevó la ofrenda y se quedó allí para servir a Pablo. Pablo, ¿querés que cocine? Él cocinaba. ¿Querés que te lave la ropa? Le lavaba la ropa. Le atendía a Pablo. Hermano, el servicio es una forma de honrar. La atención y la buena atención es una forma de honrar. Y Epafrodito fue y se quedó también él para honrar a Pablo, porque él pertenecía a una iglesia que sabía honrar. Y ahora Pablo, fíjese lo que dice ahí el versículo 10. Hey, Filipenses, estamos en Filipenses capítulo 4. Capítulo 4, versículo 10. En el capítulo 4, versículo 10 de Filipenses, dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Pablo sabía que ellos sabían honrar. Y él se sentía honrado por esa iglesia, porque ya lo habían honrado anteriormente con una actitud de cuidado, de atención en su necesidad. En gran manera me gocé de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sigamos, vamos a leer hasta el versículo 17. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El apóstol Pablo no tenía problema con la honra. Si le honraban, bien. Si no le honraban, bien, igual. Él se arreglaba, porque él sabía que Dios era el que era suficiente para él.
La fidelidad de Dios era suficiente y él con Dios ya se sentía honrado, ya estaba completo. Pero no le venía mal una iglesia o hermanos que se acercaban para honrarle. Fíjese, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dentro de ese contexto está ese famoso versículo. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Qué tremendo, porque muchas congregaciones que Pablo él mismo levantó, formó, ¿no es cierto?, predicó, no tenían este principio de la honra. No estaban practicando el principio de la honra. Y dice, pero los filipenses sí, ninguna iglesia participó conmigo en razón del dar y recibir, sino vosotros solos. El 16, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Versículo 17, no es que busque dádivas. Ahí está la clave. El apóstol Pablo no era que buscaba la honra, ¿entienden? No estaba buscando esa honra, sino que lo que el apóstol Pablo buscaba era fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Entiende, hermano? Cuando hablamos de la honra, no se habla de la honra para que sacar algún provecho egoísta, sino que se habla de la honra para que aquel que aprende a honrar, que entiende este principio y comienza a practicar el principio de la honra en su vida, tanto en su relación para con Dios como en su relación con sus hermanos y con la gente que le rodea, entonces va a tener fruto a su cuenta. Esa era la motivación del apóstol Pablo también, ¿entienden? Él, aunque él tenía necesidad, pero él no era egoísta, que Dios era suficiente para él. Y por eso él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque en Cristo él ya estaba completo. Y no estaba ahí rogando como un mendigo, por favor, por favor, por favor, por favor, ayúdenme, honrenme, ayúdame, deme una ofrenda, deme una ofrenda. No, él no estaba así. Cristo era suficiente para él. Pero él enseñaba esto porque la iglesia necesitaba aprender este principio tan importante que era la honra. Porque aquel que honra tiene frutos a su cuenta. Frutos. Aquel que sabe honrar, el fruto es para él. Aquel que aprende a honrar, el fruto es para él. Qué tremendo. Gloria al Señor. Vamos a seguir más adelante, ¿sí? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Otra de las verdades, amados hermanos, otra de las verdades respecto a la honra es que nace de un corazón amoroso, agradecido y humilde. Una persona que no ama no puede honrar. Una persona que no está agradecida tampoco va a honrar. Y una persona que no es humilde no va a saber honrar tampoco. La persona que va a saber honrar, sea a Dios, sea a las personas correctas, es una persona que va a ser amorosa, una persona que ama, una persona agradecida y una persona humilde. Aquel que va a honrar a Dios es alguien que va a amar a Dios, que va a estar agradecido con Dios y que va a ser humilde delante del Señor. Aquel que va a honrar a su hermano, a su hermana, a la iglesia, a la familia de la fe, es alguien que ama a su hermano, a su hermana, que ama a la iglesia, que está agradecido con la iglesia y que es humilde delante de la iglesia. Una persona que no es humilde, que no es agradecida y que no sabe amar, difícilmente pueda desarrollar en su vida el principio de la honra, difícilmente va a saber honrar. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5. Primera de Pedro capítulo 5, versículos 5 y 6. Igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos.
y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Lo que dice aquí, por ejemplo, de los jóvenes, estar sujeto a los ancianos, esa es una actitud de honra, hermanos. Estar sumisos unos a otros es una actitud de honra. La sumisión, la sujeción, es una actitud de honra. Que los jóvenes estén sumisos y tengan respeto para con los ancianos es una actitud de honra de los jóvenes hacia los ancianos. El tener una actitud de sumisión unos a otros es una actitud de honra de los unos para con los otros. Pero por eso se necesita humildad para estar sumisos, para tener, ¿no es cierto?, estar sujetos unos a otros, se necesita humildad. Y la Biblia dice que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Y el que se humilla será enaltecido. El que se humilla bajo la mano de Dios será enaltecido. Es una promesa del Señor. ¿Qué quiere decir? El que sabe honrar con una actitud humilde va a ser honrado. ¿Quién lo va a honrar? El Señor se va a encargar de ser honrado. Y a veces va a usar personas que lo honren, instituciones que lo honren, porque supo honrar a Dios y a sus hermanos. Supo honrar por su humildad. Qué tremendo. Por eso es necesario tener un corazón amoroso, humilde y agradecido para saber honrar. Y aquel que honra va a ser honrado. Dios dijo: yo honro a los que me honran. Yo honro a los que me honran. Tremendo. Otra de las verdades respecto a la honra es que surge en el corazón con un deseo de agradar. Surge con un corazón con el deseo de agradar. Ahí nace la honra, ahí nace el deseo de honrar, ¿no es cierto? Es el deseo de agradar. Yo quiero honrar a Dios. ¿Dónde nace mi honra a Dios? Nace en el deseo de agradar a Dios. Yo quiero agradarle con mi oración, con mi adoración, con mi servicio, con mis actitudes, con mis ofrendas, con mis diezmos, con toda mi vida. Quiero agradar a Dios en mi hogar, en mi casa. Quiero agradar a Dios en mi trato con mi familia, cómo trato a mi esposa, cómo trato a mis hijos, cómo trato a mi prójimo, a mis vecinos, cómo trato a la gente en la calle. Yo quiero agradar a Dios. Entonces esa motivación me va a mover a honrar a Dios con mis actitudes. ¿Entienden? Yo nace en el deseo de honrar, en el deseo de agradar. Entonces yo también quiero agradar a una persona. Quiero agradar a una persona. El hijo quiere agradar al padre, quiere agradar a la madre, entonces va a buscar hacer algo para agradarle. Nace en el corazón de alguien que quiere agradar, pero si el corazón no está ese deseo de querer agradar, entonces no vas. Un hijo que no quiere agradar al padre no va a saber honrar al padre ni a la madre. Un hijo que no sabe agradar al Padre Celestial, que no quiere agradar al Padre, que no le interesa si le agrada o no le agrada, no va a saber honrar. Y sabe, cuando hay alguien que no quiere agradar, es alguien egoísta, que quiere sacar provecho de papá y mamá, que mamá, bueno, me tuvo en su vientre, está bien que me tenga en su vientre. Bueno, me cuidaron cuando yo era niño, cuando yo era niña, está bien, me merecía que me cuiden. Ellos por eso eran mis padres, así que me tenían que dar comida, me tenían que dar ropa, dar techo, me cuidaban, está bien. Y ahora que yo soy grande, entonces yo sigo reclamando, está bien. Mamá, quiero comer, ya está la comida. Quiero que me laves la ropa, quiero que me planches. A veces con una actitud egoísta, el egoísta, mi hermano, no va a saber honrar.
Porque el egoísta no quiere agradar al otro, quiere agradarse a sí mismo. El egoísta quiere que otros le agraden a él, ¿me entiende? Que otros le honren, pero él no quiere honrar a nadie, él no quiere agradar a nadie. El egoísta para con Dios se acerca a Dios y le dice: Dios, dame, saname, provéeme. Dios, dame cielo, dame salvación. Dios, dame perdón. Dios, dame. Egoísta. Y nunca está el deseo: Señor, yo te quiero dar a vos. Vos ya me diste todo. Yo te quiero ahora dar, en primer lugar, te doy mi corazón, te doy mi vida, te doy mi voluntad, Señor. Te rindo todo. Te doy mi alabanza, te doy mi servicio. ¿Entiendes? El deseo de yo te quiero agradar, Dios, y por eso yo te doy. Cambia la situación, no cambia la actitud del corazón. El egoísta no sabe honrar, porque el egoísta quiere que le honren a él y quiere recibir todo de él. Entonces no sabe honrar a papá, no sabe honrar a la mamá, no sabe honrar a Dios. Porque quiere que papá y mamá le den. Él no quiere dar nada. Quiere que Dios le dé, y él no quiere dar nada para Dios. Entonces, alguien que va a honrar, mi hermano, es alguien que va a querer agradar a Dios, a las personas, o sea, querer agradar. Un corazón que tiene el deseo de agradar. Acá escuche, hoy, acá hay una advertencia, escuche, hay una advertencia. ¿Por qué hay una advertencia? Escuche, acá, así, luz roja, peligro en esta verdad, peligro. Le explico por qué es el peligro. Porque hay personas que por ahí tienen el deseo de agradar a todo el mundo. No son egoístas, están acostumbrados a agradar a todo el mundo. Quieren agradar a Dios, quieren agradar al diablo también. ¿Se entiende? Quieren agradar a todo el mundo. Y ahí está el peligro. Porque hay personas que a veces vos no podés agradar a Dios y agradar al diablo. Tenés que elegir entre agradar a Dios o al diablo. ¿Se entiende? Entonces, si una persona que está acostumbrada y tiene esa debilidad de querer agradar a todo el mundo, comete el error a veces, tiene un hijo rebelde, malagradecido, maleducado, haragán, vago, egoísta, y el papá y la mamá que quieren agradar a todo el mundo, le honra a ese hijo. Mamá, quiero que me compres una zapatilla de marca así, Sí, hijo, te compro la zapatilla, toma. Haragán, anda a trabajar. ¿Se entiende, no? Entonces a veces ese deseo de agradar tiene que tener un enfoque correcto. ¿Por qué? Porque si alguien quiere agradar a todo el mundo, no puede agradar a Dios y al diablo, no puede agradar, ¿entiende?, a un hijo maleducado. El hijo maleducado necesita límites, corrección, disciplina, para que deje de ser maleducado y aprenda a ser. Entonces no podemos agradar a todo el mundo, hay que agradar a quien es correcto, ¿entienden? A la persona correcta. Por eso la honra debe ser dirigida a las personas correctas. Honrar al necio no es conveniente, eso leímos hoy, ¿no? Así como la miel puede traer daños a la salud, tampoco es bueno honrar a quien no merece, a quien no es debido. Entonces, no hay que honrar a quien no. Hay gente que no merece honra, hermano. Merece a lo mejor un trato correcto, merece un saludo, merece ser amado, sí, porque hay que amar hasta a los enemigos. Merece ser amado, bien tratado, correctamente, todo eso, pero no honrado. No honrado, ¿se entiende, no? Entonces hay que tener cuidado de saber honrar y a quién honrar, porque la honra a persona incorrecta va a traer aflicción. El hijo consentido será vergüenza de su madre y será dolor de cabeza de la madre. Cuando honramos a alguien que no es correcto, a alguien indebido, vamos a tener consecuencias.
Entonces, ojo, por eso el peligro allí, ¿no? Bueno, muy bien. Ahora, por último, acá termino, mi hermano. Si quiere pueden ponerse de pie, un ratito póngase de pie y acá termino con esto. Acá termino con esto. Para poder honrar, escuche, porque esto también es importante. No se pierda esto, no se pierda. Para poder honrar hay que pagar un precio. Para honrar hay que pagar un precio. La honra muchas veces va a costar. La honra muchas veces no es gratis. La honra va a costar, a veces va a tener que pagar un precio para honrar. Pueden tomar asiento otra vez. Solamente era para despertarnos, que se mueva, circule un poco la sangre. No quiero que se duerman. Fíjese, segunda de Samuel capítulo 24, versículo 24. Segunda de Samuel capítulo 24, versículo 24. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Versículo 18. Poner el versículo 18. No dice, mire, les comento el contexto. David había mandado a censar al pueblo. David a esta altura ya había ganado un montón de batallas. Su reino había crecido, su ejército había crecido. Él había tenido un montón de victorias y ya era un rey importante, famoso. Su reino era impresionante. Y llegó un momento donde David censó al pueblo. Y en ese censo, claro, se contaban los hombres de guerra, los hombres fuertes, El censo en ese tiempo era una acción vanidosa. Los reyes mandaban a censar, ¿para qué? Para saber con cuánta fuerza, con cuánto poder tenían en su ejército, ¿entiende? Cuán poderoso eran. Entonces, cuando David manda a censar al pueblo, después que obtuvo los resultados del censo, recibe convicción de pecado. Y le pesó a David haber pecado contra Dios, porque ese censo representaba que David no confiaba en Dios, sino que él ponía su confianza y le atribuía la gloria a su ejército y no a Dios, que era el que le daba la victoria. Entonces David, al mandar censar al pueblo, le estaba diciendo: bueno, la victoria que obtuvimos fue gracias a nuestra fuerza, gracias a mi ejército, gracias al poderío que tenemos como nación, en vez de dar la gloria a Dios. Y por eso ofendió tanto al Señor con esa actitud, con el censo. Y David se arrepintió. Fíjese lo que dice después. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta altar a Jehová. ¿Por qué? Porque la ira de Dios se encendió y había un ángel de la muerte que venía, y venía una mortandad sobre el pueblo a causa de ese pecado. Entonces vino el profeta Gad y le habló a David y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, Jebuseo. Sigamos leyendo hasta el versículo 24. Y subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó rostro a tierra. Fíjese la actitud de Arauna de honra hacia el rey. Era un buen hombre y honró al rey. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, he aquí los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Sigamos. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Y luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y ahí David le contesta, fíjense:
No, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. David era un hombre que habíamos visto el domingo pasado. Él tenía en claro el principio de la honra. Y él siempre honró a Dios y honró a quienes eran debidos, ¿sí? Entonces, él tenía en claro el principio de la honra. Este hombre Arauna era un buen hombre y honró a David, y con ese deseo de honrar, Arauna le dijo: no, yo te regalo, ahí está el lugar, ahí están los bueyes, ahí está la leña, todo. Vos lo único que tenés que hacer es venir y ofrecernos más el sacrificio, porque yo te doy todo. Está bien, la actitud de Arauna estaba bien, porque era una actitud de honra a Dios y honra al rey especialmente. Pero después estuvo mejor la actitud de David, porque David dijo: no, no puedo aceptar tu regalo. No puedo aceptar, ¿por qué? Porque yo quiero agradar a Dios. Yo quiero honrar a Dios. Y esa honra debe nacer de mí. Entonces yo tengo que comprarte la era. Decime el precio, yo te voy a pagar. Porque yo no voy a ofrecer a Dios un sacrificio que no me cueste nada. Porque tiene que ser mía la honra. Tiene que nacer de mí la honra, ¿entiende? Entonces David fue y compró la era, compró todo, y ahí ofreció el sacrificio y cesó la mortandad. Hermano, ¿qué principio vemos acá? Que es verdad que la honra muchas veces hay que pagar un precio. Para honrar a veces hay que esforzarse. Para honrar a veces tiene un costo. La honra a veces no es barata. ¿Me entienden? No es barata la honra, hermano. Por ejemplo, así un ejemplo rápido. Un hijo quiere honrar al padre y a la madre. El hijo ya está casado, la hija ya está casada, tiene su familia, tiene su trabajo, tiene sus cuentas, tiene sus compromisos económicos, está muy ocupado. Pero de pronto el hijo y la hija quieren ir y honrar a su papá y a su mamá. Pero están tan ocupados que no tiene tiempo para ir a visitarlo. Y pasan los meses y hasta años, y el hijo no visita a la madre y al padre porque no tiene tiempo, porque está muy ocupado. Tiene el deseo, pero no se hace el tiempo para ir a visitarlo. El papá y la mamá están en una necesidad material, y el hijo y la hija están tan involucrados, tienen sus cuentas, sus compromisos que pagar, que esto. Entonces tienen el deseo de ayudar al padre, pero dicen: no puedo ayudar. No puedo porque tenemos también cuenta. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué tiene que hacer ese hijo, esa hija? Aunque esté muy ocupado, apartarse de ese tiempo de ocupación, ir a visitar a papá y a mamá. Aunque tenga compromisos materiales, el papá y la mamá tienen necesidad, sacar algo y ayudar. Porque la honra cuesta. La honra no es barata. ¿Me entienden? La honra no es barata. Yo quiero honrar a Dios. Dios dice, habla de diezmo, habla de primicia, habla de ofrenda. No puedo dar mis ofrendas, no puedo dar mi diezmo. Tengo tantos compromisos económicos y no puedo dar. Me cuesta dar, me cuesta mucho dar. Obvio que te va a costar. La honra cuesta. La honra cuesta. La honra no es barata, hermano. La honra no es barata. Queremos honrar y a veces tenemos que pagar un precio para honrar. Y así es en todas las áreas. Hay veces que vamos a tener que esforzarnos para honrar. Hermano, vos que estás en la alabanza, podés venir y encargarte de ministrar el domingo. Ay, pastor, no puedo, estoy muy ocupado y no voy a poder el domingo porque hay que ir a ensayar y yo no puedo. La honra cuesta. Dios te dio el talento, te dio el don. ¿Podés predicar? No, no puedo. ¿Querés honrar al Señor con tu servicio? Le ponemos un montón de excusas a veces al Señor. Que no tenemos tiempo, que estamos cansados. Hermanos, la honra
muchas veces va a costar. Va a costar. Entonces, a veces hay que esforzarse. A veces hay que pagar un precio para honrar. Para honrar a Dios o para honrar al prójimo también, a quien es debido. A veces hay que pagar un precio. Hay que esforzarse. Amén. Gloria al Señor. Y hay otras cosas que no vamos a tocar, que a lo mejor más adelante tal vez lo toquemos. Pero yo quiero que hagamos algo, hermanos. A partir de este tiempo, piense un poquito en esto que estamos compartiendo. Vea todas las cosas desde el punto de vista de la honra. Relaciónese con Dios desde el punto de vista de la honra y relaciónese con la gente, la familia, la esposa, los amigos, la iglesia. Relacionémonos desde el punto de vista de la honra, porque es un principio del reino de los cielos. ¿Sí? Y aprendamos a ser personas de honra, que honremos. La iglesia de Filipenses sabía honrar, Pablo lo reconocía. Seamos gente que honra, ¿sí? Honremos a Dios, honremos a los padres, honremos a nuestros líderes, honremos a los hermanos y honremos a las autoridades. No hablemos mal del gobierno, no hablemos mal, no hagamos burla de nadie. Honremos a quien es debido. Amén. Gloria al Señor. Nos ponemos de pie. Ahora sí, para ir terminando. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Le sirve la palabra, hermano? ¿Recibe la palabra? Entonces dele gracias a Dios por esa palabra. ¿Sí? Dele gracias a Dios porque de Él viene la palabra. Dele gracias, de Él viene la palabra. Dele gracias a Dios, dígale: Señor, gracias porque esta palabra viene de ti, Señor. Y yo la recibo porque viene de ti, Padre. Y estoy agradecido por tu palabra, porque tu palabra es como una lámpara a mis pies. Tu palabra alumbra mi camino, Señor. Tu palabra limpia mi vida. Tu palabra me da sabiduría, me da revelación. Señor, en esta mañana, gracias por tu palabra. Recibo este principio de la honra y ayúdame y enséñame a ser un hijo tuyo que sabe honrar, que te honra a ti, que honra a sus padres, que honra a las personas de vida, Señor, que sabe honrar a quien es debido. Ayúdanos. Imprime en nuestra mente y corazón ese principio de la honra, para que a partir de este tiempo podamos conducirnos con ese principio impregnado en nuestra mente, ese principio impregnado en nuestro corazón. Señor, que cuando leamos tu palabra podamos ver desde la perspectiva de la honra. Señor, cuando hagamos un servicio a ti, podamos verlo, Señor, y hacer un servicio desde la honra, Señor, para honrarte a ti. Cuando traemos ofrendas, diezmos, Señor, que podamos hacerlo desde la perspectiva de la honra. Cuando tratamos con nuestros hermanos y hermanas, podamos hacerlo desde la perspectiva de la honra. Cuando tratamos con la familia, desde la perspectiva de la honra, Señor. Cuando ayudamos a alguien, que sea todo, Señor, desde la perspectiva de la honra. Ayúdanos, Señor, y entendemos que vos sabes honrar a quien te honra. Por eso, Señor, queremos ser personas que saben honrar, hijos tuyos que saben honrar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Aleluya. Mire, quiero hacer una oración de fe para terminar. ¿Cuántos han venido con problemas de salud, con problemas, con dolores en el cuerpo, enfermedades en el cuerpo? Vamos a hacer algo en esta mañana y vamos a dar gracias por fe. Vamos a dar gracias contando ya la sanidad sobre nuestro cuerpo. Damos gracias porque la palabra de Dios dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores
y por sus llagas fuimos sanados. Vamos a creer que Jesucristo, cuando entregó su vida en la cruz, sufrió sus heridas en su cuerpo con los azotes. Allí Él llevó nuestras enfermedades y dolencias. Créalo en esta mañana. Créalo y reciba sanidad, reciba milagro en el nombre de Jesús. Créalo. Diga conmigo, hermano. Diga conmigo, por favor, diga conmigo. Vamos a creer la palabra. Vamos a creer la palabra. Vamos a creer la palabra. Diga conmigo: Señor Jesús, creo que ciertamente llevaste mis enfermedades y mis dolencias en tu cuerpo, y por tus heridas ya he sido sanado. Toda enfermedad que estaba azotando mi cuerpo, en esta misma hora sale. En este mismo momento se va toda dolencia por el poder de tu sacrificio hecha en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús te doy gracias, porque ya me has sanado, ya has quitado la enfermedad, las dolencias de mi cuerpo. Gracias, Señor, por ese milagro, por esa sanidad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, estoy sano, estoy sano. Por sus llagas he sido sanado, por sus llagas fuisteis curados. En el nombre de Jesús, sea sano en esta mañana, sea libre de esa enfermedad, sea libre de ese azote. Ahora sea sano en el nombre de Jesús. Ordenamos toda enfermedad salir de los cuerpos. Ordenamos toda dolencia salir en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque la obra está hecha. La obra está hecha, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso grande al Señor de gratitud por su milagro. Créalo. Créalo y reciba el milagro, reciba sanidad en esta mañana, recíbalo en su cuerpo, recíbalo. Ahí está el milagro, recíbalo. Ahí está la sanidad, ahí está el milagro, ahí se rompen las cadenas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toda obra de las tinieblas cae. Toda obra del enemigo retrocede. Sos libre, sos sano por el poder y la autoridad de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén y amén. El Señor le bendiga, amados hermanos. No se olviden, el sábado que viene a partir de las 4 de la tarde vamos a tener el seminario espectacular. Va a ser una bendición. No se pierda, para mujeres, pero también es para hombres. Así que vengamos el sábado que viene. Dios les bendiga.